divide en abierto y cerrado, dependiendo de qué literatura revise, va a cambiar la frecuencia. En esta gráfica que vamos a ver, a ver, vamos a poner otra vez el puntero, se clasifica de acuerdo al órgano que produce más sangrado. En este caso, el que más sangra es el riñón, ¿ya? Seguido del vaso y al final el hígado. Pero, de acuerdo a la frecuencia, el más frecuente es el vaso, seguido del hígado y al final el riñón, ¿ya? Y todo lo que viene a ser intestinos y vejiga se considera con cierto grado de contaminación. Vamos a avanzar más rapidito porque esto ya lo conversé, pero no hemos estado escuchando. En cuanto a las muertes, vamos a ver que el 50% va a morir en el acto, en el mismo lugar del accidente o del trauma, ¿no? Y el restante, dependiendo del tiempo que transcurre, el 30% muere en las 6 primeras horas y el 20% a las 6 horas siguientes, ¿sí? Listo. Esta es estadística de Estados Unidos. Vemos que, por ejemplo, acá es más frecuente el trauma abdominal abierto, ¿no? Su realidad es pues que los accidentes de tránsito son los menos frecuentes y acá más se dan los asaltos a Esta mano llamada armada, está ¿no? tomando Esto es a notas. nivel de Se está Latinoamérica. grabando la Acá nosotros llamada. tenemos nuestra estadística, que es más frecuente el traumado. Y obviamente acá lo están considerando al vaso, pero si me preguntan a mí, dependiendo de la bibliografía, el vaso o el hígado, cualquiera de los dos puede ser los más frecuentes lesionados en un trauma cerrado, ¿ya? Va a depender mucho de la bibliografía. Entonces, el mecanismo de lesión siempre es importante, ¿no? Si es por impacto directo, por desaceleración, incluso explosiones, pero que no comprometan la integridad del pared abdominal, ¿ya? Estos son los órganos más lesionados: vaso, hígado, intestino y riñón. El mecanismo, les vuelvo a reiterar, ya lo había explicado, pero les pongo un ejemplo. Si ingresa un paciente por emergencia, ¿no? Y era el piloto del automóvil, lo que tienen que sospechar primeramente a nivel del abdomen es pues ver si llevaba o no el cinturón de seguridad. Si lleva el cinturón de seguridad, es dejarse cierta presión para evitar que nosotros sigamos avanzando hacia adelante. Por lo tanto, ¿qué órganos va a presionar con mayor fuerza? Es a nivel del epigastrio. Y por ende, los que más se lesionan, ¿quiénes son? Duodeno, puede ser yeyuno o páncreas, ¿ya? Obviamente también tienen que pensar en que va a haber lesión cervical por un tema de latigazo o por la fuerza de la bolsa de aire, ¿no? Puede haber trauma facial también asociado. Entonces, no todo es trauma abdominal abierto. Por eso es que a los pacientes hay que revisarlo siempre desde de pies a cabeza y sobre todo, ¿no? El estado de alerta. Entonces, nuevamente regresamos y aquí lo más importante es la mortalidad. Por ejemplo, una laparotomía asociada a trauma, un paciente no inestable, 21%. Pero si esto se acompaña de hipotensión y una hemorragia marcada, miren, hasta el 60% de mortalidad a pesar de que se haga todo lo correcto, ¿no? Y esto también me llamó bastante la atención, que cada 3 minutos de demora, la mortalidad aumenta en 1%. Por eso es importante que este tipo de cirugías se realicen a la brevedad, ¿correcto? Y otra observación que les había hecho y no escucharon es que a nivel nacional, incluso a nivel regional, se está tomando de moda bastante el tratar de transformar las cirugías de emergencia en pacientes inestables en cirugías programadas. Y eso no debería ser así. Entonces, ¿qué es lo que dice los estudios? Que mientras más te demores en resolver quirúrgicamente un trauma, más aumenta la mortalidad. Pero acá sucede todo lo contrario, no te demoran que pones CBC, que estabiliza, lo que transfunde, lo que hidrata, lo que no sé qué, que suada, y hasta eso ya pasaron 2, 3, 4 horas. Incluso hemos llegado a operar a pacientes con trauma y hemoperitoneo a las 12 horas de haber ingresado, ¿no? Lo cual me parece una barbaridad. Entonces, la función del anestesiólogo no solamente es dar anestesia, él reemplaza al médico intensivista dentro de sala de operaciones. Entonces, el anestesiólogo debería estar capacitado para estabilizar un paciente, manejar cualquier complicación hemodinámica dentro de sala de operaciones. Ya una vez que termina la cirugía y sale para UCI, el intensivista es el que realmente asume, pero dentro de sala, el intensivista es el anestesiólogo. Entonces, yo no le veo ninguna necesidad de que el paciente entre, pues, con todos los criterios para recién poder operarlo, ¿no?
Claro que no está de más de tratar de compensar lo que se pueda, ¿no? Y que entre en las mejores condiciones, pero como les vuelvo a decir, si la causa es un trauma vascular, por más que le transfunda Presop, nunca va a estabilizarse. ¿Por qué? Porque el caño sigue abierto, ¿no? Entonces yo no le veo el sentido de demorar mucho la cirugía. Ahora, si tú clasificas un paciente como ASA-E, tiene que entrar sí o sí. Es más, en algunas regiones, en Huánuco, si no mal recuerdo, yo entré con un paciente sin prequirúrgicos. Era un trauma abdominal abierto por arma blanca y entramos sin prequirúrgicos. Y operamos tranquilamente. ¿Ah? Los exámenes de laboratorio se tomaron durante la cirugía, pero el paciente no tuvo mayor complicación ni nada y se trabajó a tiempo. Ya cuando estábamos a mitad de la cirugía, recién nos avisaron que estaba con 3 de hemoglobina, ¿no? Pero ya habíamos transfundido y todo eso. Ahora imagínense que yo hubiera esperado a que se completen los exámenes y toda la ceremonia que viene después de ir a recoger todo eso. Yo hubiera pasado más de 2 horas y el paciente hubiera fallecido ahí, ¿no? En trauma shock. Entonces, por eso es importante ganarle el tiempo, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a los mecanismos de lesión, tenemos, ¿no? Que hay un aumento súbito de presión. ¿A qué se refiere? Que haya compresión de la zona abdominal. Entonces, si aumenta la presión, pueden estallar los órganos, ¿no? Tanto los sólidos como los huecos. El nivel o la fuerza de impacto, ¿no? Que también vaya directo contra la pared abdominal, las fuerzas de desaceleración y cortes que se puedan deber a lesiones óseas, ¿no? Listo. Entonces, acá tienen un ejemplo, como les había dicho, y acá nos conectamos nuevamente. Cuando vean arma blanca, fierros, clavos o cualquier cuerpo extraño penetrante, no los retiren, ¿ya? Siempre ténganlo ahí por 2 razones. La primera es que puede estar haciendo un efecto de presión y evitar que, si es que ha habido un daño vascular, el que sea, evitar que siga sangrando o aumente más el sangrado. Y la segunda razón es que si esos objetos tienen puntas, irregularidades tipo dientes, sierras, etcétera, o biseles, puedan al momento de sacarse, no lo sacan en un ángulo adecuado, lesionar o cortar otro órgano, ¿no? Es por eso que el retiro de estos objetos tiene que hacerse dentro de sala de operaciones. Acá no se ve tan bien, pero se ha publicado, ¿no? Predictores, en este caso, de mortalidad asociada al trauma, pero de alta energía. Entonces, ¿qué se considera como alta energía? Ir a más de 35 kilómetros por hora en moto y a 60 en carro. Entonces, acá en Pucallpa, ¿ustedes a cuánto manejan? A 40, 50, incluso a veces 60, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se chocan a esa velocidad, más de 35, se considera un trauma de alta energía y alta probabilidad de que de un hemoperitoneo o fracturas, ¿ya? Caídas de más de 3 metros, ¿no? Compresión del vehículo, en este caso, ¿qué quiere decir? Yo voy en mi carro y el vehículo se queda, no sé, por decirlo, se achata la punta más de 12 pulgadas, más de 18 pulgadas, también es un predictor de un trauma por alta energía, ¿no? Y si los ocupantes también salen disparados, ya sea de la moto o del carro, también se considera un predictor de trauma de alta energía y que si esto también puede estar acompañado de la muerte de cualquier pasajero eh, que haya ido en el vehículo, ¿no? Entonces yo ya veo eso y tengo una alta probabilidad de que de activar mi protocolo de transfusión, ¿sí? Entonces para esto yo tengo que priorizar qué cosa es el ABC, ¿no? Antes era vía aérea, pero en trauma nosotros priorizamos qué cosa, la C, de circulación, ¿sí? Primero vemos nosotros si está estable o inestable. Si está inestable, pasamos a qué cosa, transfundir, ¿ya? Entonces, a veces los pacientes nos van a llegar con esto, ¿no? Evisceraciones. Evisceración, que es salida de cualquier órgano o tejido por la herida, que pueden ser tripas, epiplón, etcétera. ¿Ya? Otro consejo acá, nunca se mete el tejido que sale, siempre se lo deja ahí. Tienen que agarrar solamente una gasa, lo humedecen con cloruro y lo siguen humedeciendo hasta que llegue al hospital. ¿Ya? ¿Qué sí puede pasar? Que si no se atiende esto a tiempo, pueda producirse una incarcelación y estrangulamiento por la contractura muscular, ¿no? Por eso que también hay que derivarlo cuanto antes. Hay dos tipos de manejo en este caso cuando es epiplo, ¿no? Que es la primera opción es el manejo conservador, no quirúrgico,
¿no? Entonces hacemos ecografía, la ecografía dice que no hay líquido libre, no vemos nada. Lo que se puede hacer entonces es resecar ese pedazo de piplon porque ya se considera contaminado, se revisa la hemostasia y se puede reintroducir dentro de cavidad y el cierre de pared. Y lo otro es cirugía, no tener que abrir la cavidad o entrar vía laparoscópica, reintroducir o seccionar también el epiplon, pero la ventaja es que si usamos la laparoscopía podemos hacer una revisión de toda la cavidad y estar completamente seguros de que no hay nada concomitante. Cosa que no, en el manejo conservador no sucede. ¿Por qué? Porque a veces pueden haber traumas, como les había dicho, ¿no? De alta energía, que están acompañados o puedan producir edema o hematomas de la pared intestinal. Y estas pueden derivar en perforaciones y se van a evidenciar entre las 48 y 72 horas, ¿no? Entonces, por eso es que falla el manejo conservador y la mayoría preferimos usar la laparoscopía para una exploración de cavidad y estar completamente seguros de que no hay ninguna lesión asociada. Esos son todos los índices de severidad en trauma que tienen que revisar, ya son un montón. Entonces tenemos el ISS, el AIS, el NIS. ¿Cuál uso yo? Glasgow, uso el RTS, el TRIS y el SCOT. Ya son los que yo más uso. Ya, si quieren lean estos artículos, prácticamente me está dando un resumen de todo lo que les he puesto ahí. Vamos a avanzar esto. Ya, esto también es otro estudio donde comparan este tipo de scores. Acá agregan uno más que es el CAS. Ya, esto lo leen ustedes. En conclusión, en emergencia que tenemos que usar, Glasgow, RTS. ¿Con qué veo el pronóstico, la mortalidad? Si, ¿quién tiene más riesgo de salir con vida después de la cirugía? Voy a usar el TRIS o el NIS, ¿sí? Y bueno, los pediátricos con Glasgow o el PS14, ¿ya? ¿Qué más? Esto es, siempre en la práctica algunos les he preguntado, ¿no? ¿Qué significa el FAST del EcoFast? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero este es otro score que se usa en niños, sobre todo los pacientes pediátricos que vienen, ¿no? Por trauma, que se llama el score BATIC. El score BATIC, prácticamente, ¿qué me está viendo? Todo lo que es irritación peritoneal, ecografía, dolor y me mete que laboratorio, ¿ya? Lean el artículo, está muy interesante y en el artículo nos explica por qué están usando estos marcadores en el score, ¿ya? Un momento, que me llaman. Un momentito, ahorita continuamos. Ya, entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, primero, manejar la clasificación de shock hemorrágico, ¿ya? Entonces, la ATLS clasifica en 4 tipos, shock tipo 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Que es este de acá, esta tablita. Esta tablita traten de aprendérsela. No toda, ¿qué les sugiero yo? Apréndanse primero la estimación de la pérdida de sangrado en mililitros. Es súper fácil, no tienen que aprendérsela a todos. Ahorita les voy a decir cómo. ¿Qué más? Frecuencia cardíaca y el gasto urinario. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Grado 1 y grado 2, no complicado. Grado 3 y 4, tengo que pasarle sangre sí o sí. ¿Sí? Grado 1 y 2, no me asusto. Grado 3 y 4, me asusto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se lo van a aprender? Por ejemplo, si viene un paciente y te dice, mire, sangró más de 1600. Entonces, al toque yo digo, todo punto de corte, 1500. Todo lo que haya sangrado más de 1500, protocolo de transfusión, es una emergencia. Todo lo que ha sangrado menos de 1500 puede complicarse. ¿Sí? ¿Qué más? Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca más de 120,
me asusto, tiene alto riesgo de transfusión. Y sobre todo si está en oliguria. Y a partir del grado 3 voy a ver yo trastornos del nivel de conciencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que este paciente lo voy a ver a veces hablando incoherencias, sudoroso, va a estar pues que ansioso. Entonces, no es que esté tequeado, sino que es una alteración neuronal debido a que a la falta de oxigenación porque está perdiendo sangre. ¿Ya? Acuérdense eso, el trastorno del estado mental es por hipoxia, debido a que no está llegando suficiente oxígeno al cerebro porque lo está perdiendo por el trauma. ¿Ya? ¿Qué más? Acá yo tengo 6 criterios, ¿sí? 6 criterios. Entonces, yo puedo tener el primer criterio acá grado 1, por acá puedo tener un grado 3, el resto grado 2 y grado 1. Entonces, ustedes dirán, doctor, pero ¿qué grado es? Ya, basta que haya un solo criterio en cualquiera de estos, se van a ir al peor escenario posible. ¿Qué quiere decir? Yo tengo 5 criterios en grado 1 y mi paciente está en anuria. ¿Qué grado es? Grado 4. Yo tengo, no sé, pues los 6 criterios en grado 2 es un grado 2. Pero, por ejemplo, yo tengo acá 2 en grado 3, uno en 4 y el resto en 1. ¿Qué grado es? 4, ¿no es cierto? Siempre me voy al peor escenario posible. Entonces, grado 1 y 2, voy a transfundir, ¿qué cosa? Cristaloides o lactato de Ringer. 3 y 4, sangre. Ya olvídense de cloruro, no. De frente pongan sangre. ¿Correcto? ¿Qué más? Listo. Y esa es otra tablita que también me parece interesante que funciona con el ADA, el déficit de base. Déficit de base mayor a 6, grado 3. ¿Qué quiere decir? Transfusión. Ahora, los grados 1 y 2 no quiere decir que no se vayan a complicar. Significa que tengo tiempo para resolverlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fácilmente en una hora un clase 1 puede transformarse en una clase o un tipo 4, ¿ya? No quiere decir que acá no se van a preocupar, sí, porque en el tiempo un 1 avanza 2, avanza 3 o avanza 4, ¿sí? Listo. Entonces, yo tengo que saber qué cosa, de dónde sangra. Entonces, para saber de dónde sangra, yo en trauma, ¿qué voy a examinar? ¿Cuántas cavidades? 3. Tórax, abdomen y pelvis, ¿correcto? Pero en abdomen voy a examinar yo 2 cavidades, que es el abdomen per se y el retroperitoneo, que se puede comunicar ¿con quién? Con la pelvis, ¿no? Porque eso es una comunicación no anatómica, es virtual, y me refiero a que el retroperitoneo va a disecar todo el peritoneo hacia la pelvis y lo puede elevar. Y una vez que diseca, tiene bastante espacio para acumular, ¿qué cosa? Sangre, ¿sí? Entonces, miren esto. El retroperitoneo se va a clasificar en zonas. Zona 1, zona 2 en ambos lados y zona 3 que es pelvis. Y esta clasificación de las zonas se debe a la posición, en este caso, de donde están los grandes vasos. Entonces, si yo tengo un sangrado en retroperitoneo en zona 1, la mortalidad es mayor al 90%. De ahí que sigue, zona 2. Les había dicho que los riñones para mí son los que más sangran, y aquí esta es la razón. Incluso en el retroperitoneo son los segundos en prioridad. Y al final, grado 3 o zona 3, todo lo que está en pelvis, que sí también no es, los vasos que están ahí no es que no sean importantes, sí son muy importantes y también puede morirse el paciente, solo que de acuerdo a esa prioridad, tenemos que ver nosotros, uno, el flujo, y esto tiene mucho que ver por el calibre vascular. Entonces, los que tienen mayor calibre van a perfundir, ¿qué cosa? Más flujo de sangrado, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué sangra más? Hígado, vaso y mesos. Esto ya les expliqué, no sé si está conectado o no, pero también les dije que el meso sangraba. Y el retroperitoneo, zona 1, que vamos a ver acá, aorta cava, zona 2, riñones, ¿no? Las arterias renales, y en la zona 3, las ilíacas. Revisen este artículo, está muy bonito sobre el sangrado en retroperitoneo. Entonces, esto es otro score, y bueno, son varios scores en este caso, tenemos el ABC, el TASH, etcétera, eh, donde me permiten evaluar o me permiten conocer cuál es la necesidad de transfundir. ¿Cuál uso yo?
el índice de shock, ¿ya? El índice de shock me mide, ahorita lo vamos a ver, me mide bastante el requerimiento de sangre en un paciente con trauma. Entonces, el score ABC tiene esos parámetros, uno, el mecanismo, ¿no? Si es un trauma penetrante, frecuencia cardíaca más de 120, les había dicho que era un grado 3, ¿no es cierto? Miren, la sistólica menos de 90 ya quiere decir que está hemodinámicamente inestable y que haya líquido libre, ¿no? Entonces, basta que hayan dos de estos cuatro, activo ¿qué cosa? Mi protocolo de transfusión masiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un grado 3, ¿no es cierto? Prácticamente estos dos van para grado 3 y 4, ¿sí? Y miren, la sensibilidad de cuánto es, del 75% y una especificidad de 86. Ese es el otro score, pero esto me evalúa todo, ¿no? Desde la severidad, en este caso, asociada al sangrado. Para eso tengo que ver qué cosa, la edad, la presión arterial sistólica, que me salió en el ECOFAS, si hay fractura de pelvis asociada, y el lactato. Acuérdense, lactato más de 6, mayor riesgo de mortalidad y mayor riesgo de transfusión masiva, ¿no? Entonces, esto me va a dar un puntaje, más de 17 puntos. Tengo un 94, casi 95% de probabilidades de que yo necesite transfusión masiva, ¿ya? Entonces, ustedes lean qué cosa es la definición de transfusión masiva, porque eso sí les puede venir en el examen. Entonces, ¿qué cosa es la ultrasonografía FAS o ECOFAS en español? FAS, ¿qué significa? Aquí está la traducción. No es FAS de rápido, ¿ya? Es Focused Assessment with Sonography for Trauma, ¿sí? Esa es el significado del FAST. La mayoría me ha dicho que es rápido. No es ecografía rápida, sino que es ecografía enfocada a los cuadrantes de mayor riesgo de sangrado, ¿sí? ¿Y cuáles son esos? Abdomen a nivel del perihepático, periesplénico, pelvis y pericardio. Y también hay otro, que es la extendida o el EFAS, que incluye tórax, ¿ya? Entonces, ¿cuál usamos nosotros? Tenemos transductor, el curvo y el curvo convexo y el plano o lineal. Cada uno trabaja con ciertos megahertz y esto me va a definir la profundidad de retorno de los ecos que emite este dispositivo o transductor. Entonces, con el curvo voy a poder analizar muy bien todo lo que son órganos sólidos y con el plano todo lo que vendría a ser pared abdominal, ¿correcto? Listo. Entonces, estas son las zonas que yo tengo que explorar con mi transductor, perihepático, periesplénico, pelvis y pericardio. Hago todo esto y no veo líquido libre, digo que es un ECOFAS negativo. Encuentro, tengo que cuantificar el volumen. Acuérdense que el volumen es muy variable en sangrado. Si ustedes ven en un informe que dice que el sangrado es de 750 mililitros, 800, por lo menos aumenta entre el 50% más, ¿ya? Entonces, litro y medio. Sí, siempre tiene ese margen de error de casi un 50%, ¿ah? Ojo, no se confíe. Entonces, por inercia, siempre dupliquen los volúmenes en sangrado en los reportes ecográficos, ¿ya? Si se confían, van a fallar. ¿Qué más? Eh, la ecografía me permite ver líquido libre, ¿no? Pero acuérdense de qué cosa, que no todo es sangre, pues también puede haber orina, bilis y contenido intestinal, ¿ya? ¿Cuándo voy a ver yo en la ecografía? Cuando hay líquido a partir de 100 mililitros, ¿ya? Eh, en volumen, pero en realidad ahora con los nuevos dispositivos, uno hasta de 10 mililitros pueden encontrarlo, ¿no? Es más difícil de cuantificar, pero puedes poner, ¿no? Líquido libre, laminar, etcétera, ¿no? Puedes poner, pero, ¿qué te dice la bibliografía? Perdón, ahí me trabé. A partir de 30 cc ya es cuantificable por la ecografía, ¿no? De forma concreta. Ahora es mucho operador dependiente. Hay personas que pueden cuantificar desde 10 cc, 5 cc, 3 cc, pero va a depender mucho del tipo de máquina que tengan, el transductor, la resolución, etcétera, ¿ya? Esto no es un dato a rajatabla, ¿sí? Así que tómelo con pinzas. Sí, esto sí hay que tener en cuenta. El ECOFAS se aplica en base a un protocolo.
no se hace una sola vez. ¿Por qué? Porque un paciente con trauma puede tener un hematoma y ese hematoma puede resangrar en el tiempo, ¿ya? Entonces siempre se hace de forma seriada y un protocolo en una unidad de trauma por lo menos repiten el FAS 3 veces, ¿sí? 3 veces. Y esto hay que reportarlo en este formatito. Por ejemplo, esta es la unidad de trauma de Venezuela, si no mal recuerdo, y ellos tienen reportado la hora en qué hora se hizo el FAS y cada qué tiempo hay que hacerla. Entonces, muy importante, el ECOFAS no se hace una sola vez, ojo, máximo son 3 veces que hay que hacerlo. Y el EFAS evalúa todo lo que es las bases pulmonares y toda la cavidad para ver que no no haya lesiones asociadas, en este caso un hemotórax, ¿no? Que sí puede pasar. ¿Qué nos ha sucedido acá en el Amazónico? Vamos a ver la hora. Ya, voy a correr un poquito. Que hemos tenido un hemotórax y un hemoperitoneo. Entramos con una laparotomía, abrir cavidad, resolvemos el tema del sangrado y evaluamos el diafragma. ¿Y qué había sucedido? Que el diafragma presentó una ruptura y como había ruptura, toda la sangre del abdomen se iba al tórax y había toda la parte pulmonar, todo eso estaba indemne, ¿no? Entonces, ¿qué solución le dimos? Por colocarle un tubo nada más para evacuar, se evacuó todo lo que se pudo y cerramos el diafragma. Entonces, no todo sangrado que se encuentre, ¿no? En ambas cavidades, tenemos que atribuirlo como origen en esa zona, ¿no? A veces pueden ser, el origen de ese sangrado, perdón, puede estar en otra cavidad, ¿ya? Entonces, ¿para qué más me sirve el EFAS? El EFAS me sirve para ver cómo es la integridad del parénquima pulmonar, a ver si hay líquido o derrame, puede haber por sobrehidratación, ¿no? Te mandaron un paciente sobrehidratado, entonces puede haber líquido ahí, puede haber atelectasias, etcétera, ¿no? Esto también se aplica en UCI, pero bajo otro esquema que se llama POCUS, ¿ya? Entonces, cuando yo aplico el EFAS, incluso también podría tomarme el tiempo, si el paciente está estable, en yo medir la vena cava. Entonces, si la vena cava está colapsada en base a este score, yo ya puedo decir cuánto o estimar cuánto de volumen o cuánto de postcarga ha perdido este paciente, ¿ya? Pero eso ya es más avanzado, no es para ustedes, pero sí, sí se puede medir ecográficamente el diámetro de la cava y dependiendo del grado de colapso, yo puedo ya incluso estimar cuánto ha perdido, ¿sí? Entonces, miren, el fase extendido me da esta sensibilidad, miren, casi al 100% en abdomen, pericardio y demás, ¿sí? Pero es mucho operador dependiente, ¿ya? Entonces, en un paciente que está estable, ¿qué le puedo hacer? Pedir radiografías seriadas y ecografías, ¿ya? Y dependiendo de cómo esté, incluso hasta tomografía. Resonancia no está recomendada. ¿Qué más? En un paciente estable, pero que es con trauma mayor y está embarazada, ¿qué le puedo pedir? Ecografía. ¿La tomografía se puede hacer en una gestante? Sí, sí se puede hacer. No está contraindicada, eso ya cambió. Se puede hacer una tomografía, es riesgo-beneficio, pero el rango de radiación, en este caso, que se va a emitir para hacer el estudio, es mucho menor. El radiólogo tiene que disminuir el nivel de radiación, ¿ya? No es con la misma intensidad que a una persona no gestante, pero sí, sí se puede hacer, ¿ya? Entonces, listo. Tenemos dos escenarios. Llega mi paciente, ¿qué tengo que ver? ¿Está estable o está inestable? Si está estable, le hago un FAST. Si está inestable, también le hago un FAST. Entonces, si está estable y el FAST me sale negativo, se repite el FAST a la hora o 2 horas, dependiendo de cómo esté su monitoreo de constantes vitales. Pero para esto yo tengo que saber qué cosa, el mecanismo de trauma. Yo puedo observar a mi paciente, como les he dicho, puede producirse una lesión de víscera hueca a las 48, 72 horas por un trauma abdominal cerrado por un mecanismo de ¿qué? De compresión, ¿ya? Entonces, no quiere decir que un paciente que esté estable se vaya a salvar de la cirugía, por lo menos se observan unas 72 horas en hospitalización, ojo. Entonces, un, si tengo un FAS negativo, ¿podría pedirle una tomografía? Sí, sí podría, si tengo sospecha de lesiones asociadas, ¿sí? Pero no es lo usual. Entonces, si yo tengo un FAS positivo, sí le puedo pedir tomografía. Acá sí está totalmente indicado, ¿ya? Y ojo,
Jamás, jamás pidan tomografía a un paciente que esté inestable. No cometan ese error. Se puede morir ese paciente, ¿ya? Cuando está indicado una tomografía en un paciente inestable, uno, cuando no sepas realmente dónde está la lesión, por ejemplo, yo tengo un TEC, ¿ya? Tengo un TEC y tengo un trauma abdominal, tengo líquido libre en abdomen, pero el paciente no responde y yo estoy sospechando de una hemorragia cerebral. ¿Qué opero primero? ¿El abdomen o el cerebro? ¿Qué creen, chicos? ¿Alguien participa? El cerebro, doctor. Claro, entonces el cerebro. Entonces, primero tendría que, dependiendo de, ojo, por ejemplo, para eso yo sí necesito la tomografía. Entonces, yo tengo que hacer es taquearlo todo, que es cráneo, tórax, abdomen y pelvis, y definir la magnitud del sangrado. ¿Por qué? Porque si tiene edema cerebral, obviamente el neurocirujano no lo va a operar, ¿no? También hay criterios para operar un sangrado cerebral. Pero si el sangrado es abundante, está comprimiendo, y hay signos clínicos incluso hasta que podría enclavarse el paciente, obviamente la prioridad es el sangrado cerebral. Pero eso, ¿cómo lo voy a saber? Con una tomografía. Entonces, la tomografía me va a decir quién opera primero. Pero al revés, yo puedo ver la tomografía cerebral, que es un sangrado de menos de moderado como para leve, pero sí veo que en el abdomen el sangrado es abundante, entonces de nada me sirve que el neurocirujano entre a operar si se va a morir por el otro sangrado, ¿no? Entonces, para eso me sirve la tomografía, para identificar la magnitud y ver cuál, quién va a operar primero, ¿no? Darle prioridad, en este caso, a la atención, ¿sí? Y una vez con esto, yo ya decido que vas a la operación. Listo. Entonces, la radiografía también, ¿para qué me sirve? Para ver, uno, líquido, voy a ver acá la curva de Damasio, ¿sí? En caso no haya, puedo ver bulas, puedo ver si hay cavernas en pacientes que tengan tuberculosis para tomar precauciones. ¿Para qué también me sirve? Para ver esto, ¿no? Que vendría a ser aire, neumoperitoneo. Si yo veo neumoperitoneo, estoy sospechando de que de lesión de víscera hueca, entonces hay una perforación y hay que buscar la perforación. Entonces, miren, con una simple radiografía no necesito de tomografías ni grandes cosas para poder ya sospechar tipo de lesiones. Entonces, así como en ecografía está el FAS, en tomografía está el FACS, ¿no? También solamente la S por CT, que es tomografía computarizada, y lo mismo, ¿no? Ya hemos hablado del protocolo de quiénes entran y quiénes no entran a toma. Bueno, el hemoperitoneo también esto es muy variable, va a depender mucho de la bibliografía que revisen, pero la mayoría considera, ¿no? De 30 a 45 unidades Holyfield, un sangrado activo, ¿no? Que no hay coágulos, ¿sí? Y a partir de los 45 quiere decir que se está coagulando. Entonces, si yo veo, hago la medición en la computadora donde se ha hecho la tomografía y pongo y tengo más de 45, digo, bueno, acá hay coágulo. Y si no, digo, este es un sangrado activo y se va directo a sala de operaciones. Y este signo se le conoce como el signo del coágulo sentinel, ¿sí? Entonces, no todo el líquido intraabdominal es hemoperitoneo. Y esto sí, en la ecografía lo habíamos visto, ¿no? Que podría ser orina, contenido intestinal, etcétera, y no sabíamos cuál es cuál. Pero acá sí, en base a la medición de unidades, puedo decir si esto es ascitis, si esto es líquido intestinal o si es sangre. ¿Ya? Listo. Bueno, esto ya lo revisan, vamos a ir corriendo. Cuando es cuando son lesiones por arma blanca, algo que tienen que tener muy en cuenta es dos cosas. Hay que ver el grado de obesidad que tenga esta persona. Mientras más obeso, mejor para él, porque la bala puede haberse quedado en paraabdominal, ¿no? Entonces, un factor protector es ser obeso, ¿sí? Para todo lo que es PAP. Pero mientras más flaquito, mayor destrozo. Y otra cosa es que la trayectoria de la bala siempre va a ser aleatoria. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener entrada y salida, pero adentro no va a seguir una trayectoria en línea recta. Jamás. Puede seguir la curva incluso de la grasa y salir por acá,
puede entrar al hígado y rebotar, puede chocar un hueso y rebotar a otro lado, o sea, nunca hay una trayectoria recta, ¿ya? Nunca se confíen del orificio de entrada y salida, jamás, jamás hagan eso. Por ejemplo, acá en la imagen de la derecha, ¿no? Entró por este lado y miren, chocó acá, laceró el hilio hepático y se alojó en la columna. ¿Ven? No tiene, y salió por acá. Tiene salida. ¿Se dan cuenta? No es una línea recta. ¿Ya? De eso. Listo, acá hay más ejemplos, ¿no? Vemos líquido acá en la tomografía, acá también hay líquido. Ahora, otro consejo es nunca lean los informes de tomografía, jamás hagan eso. Primero vean la tomografía ustedes, saquen sus conclusiones y luego apóyense del informe, ¿ya? Porque siempre hay bastantes errores al momento de revisar los informes que nos mandan de la parte privada o de las mismas instituciones públicas, ¿no? ¿Qué más? Las lesiones vasculares son más frecuentes de lo que parece, en verdad, si hay lesiones de vísceras huecas, etcétera, pero están acompañados de lesiones vasculares. En este caso, el manejo va a depender mucho del tipo de lesión. Se pueden reparar, sí, pero acuérdense que si es una lesión por arma de fuego, la bala tiende a deformarse al momento del impacto por la fuerza y sale caliente, también cauteriza. Entonces, esas perforaciones pueden causar lesiones térmicas. Entonces, si yo veo una perforación en intestino y solamente lo suturo, eso no va a cicatrizar y va a terminar abriéndose. ¿Por qué? Porque la lesión ya está quemada, está cauterizada por el metal. Lo que hay que hacer es cortar los bordes y volverlo a suturar. Ojo, ¿ya? No cometan ese error. Esto lo vamos a pasar, listo. Esto es lo que les decía. Si el paciente está inestable, no es que no se pueda hacer una tomografía, sí se puede hacer, pero conlleva otra logística. ¿Qué quiere decir? Que este paciente tiene que estar intubado, tiene que estar con un intensivista. Miren, acá entra con todo, entra con y entra al revés. Usualmente primero pasa la cabeza y luego el cuerpo. Acá no. Acá entra el cuerpo y luego la cabeza. ¿Por qué? Porque todo este aparataje, miren, tenemos ventilación mecánica, monitores, etcétera, y con todo eso recién se puede hacer la tomografía. ¿Sí? Y esto es protocolo de tomografía en trauma, así se llama, protocolo de tomografía en trauma. En Latinoamérica se hace en Chile, se hace en Venezuela, se hace en Brasil, en los demás, no, perdón, Brasil no, se hace en Colombia. En los demás países no se hace, ¿ya? En Perú menos, pues no tenemos ni ventilación mecánica a disposición para hacer ese tipo de cosas. Listo, entonces el manejo no operatorio, ¿qué cosa es? Monitoreo de funciones vitales, que puede ser cada 2 horas, control de hemoglobina cada 6 horas. Esto también es muy relativo porque el nivel de hemoglobina depende de qué, del hematocrito, y el hematocrito depende de qué, del grado de concentración. Mientras más deshidratado esté el paciente, más va a concentrar y nos va a dar un falso valor. Entonces, tú puedes poner en la historia clínica, ¿no? 3 cloruros o 4 cloruros cada, no sé, pues 4, 5 horas, 6 horas, etcétera. Es un ejemplo, no es que se ponga eso. Y puede estar escrito, pero la enfermera no se lo administra todo, jamás. Y bueno, hasta el momento yo he trabajado acá en el Hospital Amazónico, a veces tú dices 3 frascos, vas y preguntas cuánto le han pasado y le pasan un frasco, ¿no? En todo el turno de 12 horas. Entonces nunca se pueden fiar del hematocrito, tienen que ver que el paciente esté hidratado, que tenga una sonda vesical, ¿sí? Y estar viendo la diuresis, ¿sí? Sobre todo es muy importante la diuresis. Entonces, si yo tengo un paciente con una PAN menos de 60, sí o sí tiene que entrar a hacer operaciones. ¿Sí? ¿Qué más? Frecuencia cardíaca, más de 100, también quiere decir que hay un sangrado importante. Entonces, ¿cuándo voy a decir que un paciente está estable? Cuando la sistólica está en 90 y la cardíaca esté entre 80 a 100. Pero, ojo, la frecuencia cardíaca también puede elevarse, no solo por sangrado, ¿va? Puede elevarse por dolor. Entonces, si yo no tengo una adecuada analgesia, este paciente va a sentir dolor y ustedes pueden decir, no, sí está sangrando, ¿no? Ojo, ¿ya? Y también, así como hay cirugía de control de daños, hay reanimación de control de daños, que es otro tema, es algo más avanzado, pero sí tienen que saberlo, ¿no? Entonces, igual, si es un paciente inestable, ¿qué hacemos? Hacemos el FAST y se va directo a sala de operaciones. Entonces, ¿cómo se evalúa? Tienen que saber qué cosas son los cambios
microhemodinámicos y los macrohemodinámicos. Macrohemodinámico, ¿qué cosa es? Frecuencia cardíaca y sistólica. Pero la microhemodinámica, ¿cómo lo mido? Con el pH, lactato, un lactato más de 2, ya me está indicando aumento en mortalidad y déficit de base. Si se acuerdan, en una tabla les puse, ¿no? Déficit de base, más de 6, menos de 6, ya. Entonces, así evaluamos macro y microhemodinamia. Entonces, ¿a mí qué me importa en trauma? No tanto la macrohemodinamia, me interesa la microhemodinamia. ¿Por qué? Porque esto se va a alterar antes que lo otro. Entonces, mi paciente puede estar en un shock grado 1, pero microhemodinámicamente yo estoy en acidosis metabólica, mi déficit de base está en 4, se está elevando, el lactato puede estar en 8, ¿no? Pero a nivel de frecuencia cardíaca y sistólica está normal el paciente, ¿se dan cuenta? Entonces, yo evalúo más microhemodinámica. En trauma yo siempre pido agua, ¿ya? Eso sí, guárdense su cabeza. Entonces, ¿quieren leer? Lean este artículo que está muy bonito. Y la conclusión, prácticamente mi déficit de base y el lactato me van a predecir ¿qué cosa? Necesidad de sangrado. ¿Cuándo se punto de corte? Acá está mal, no es menor a 6, es más de 6. Y el lactato más de 2. Listo. Entonces, en trauma, ¿yo qué necesito? Que no me estorbe nadie, ¿no? Entonces, por eso la posición del paciente tiene que ser clave, ¿no? Siempre son incisiones grandes, sifopúbicas, no puedo entrar en trauma con incisiones pequeñas, jamás me hace perder tiempo, entonces siempre son incisiones grandes, y no me puede estorbar ni la barra que le ponen acá, ni nada, ¿no? Entonces, siempre buena exposición del paciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, estar tranquilo. El cirujano tiene que estar en todo momento sereno. No puede asustarse, ¿no? Por lo menos no durante la cirugía. Asústate después, no antes. O no durante, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué? Porque si te pones emocional, tu juicio se altera, ¿ya? Acuérdense de eso siempre. Cuando alguien esté emocional, feliz, triste o colérico, no va a tomar buenas decisiones. Entonces, jamás hagan eso, ¿no? Nunca vayan a dar un examen después de que les terminen, porque se van a jalar, ¿no? Emocionalmente no van a tomar buenas decisiones. ¿Qué más? Mi atención debe estar dirigida al problema real, no a lo que yo creo. Si el paciente viene, por ejemplo, no sé, pues se cayó en moto y ve una fractura en brazo, entonces no se enfoquen solo en la fractura, porque acuérdense que se ha caído, ¿ya? Y saquen de su cabeza, hay dos conceptos. Una cosa es politrauma y otra cosa es policontuso. Policontuso no existe, es un término coloquial que se ha puesto muy de moda en todos los hospitales a nivel nacional, pero no está considerado como diagnóstico en el CIE-10. Policontuso no existe, existe traumatismo superficial, traumatismo múltiple, traumatismo de cráneo, de lo que sea, no policontuso, ¿ya? Nunca pongan policontuso, ese diagnóstico no existe, ¿sí? Entonces, no se distraigan y vayan al problema real. Puede haber un sangrado oculto acompañado de fracturas de miembros, pueden ser superiores, inferiores, etcétera. Entonces, siempre vayan al problema principal que le pueda causar la muerte al paciente, ¿no? De una fractura no se va a morir, pero de un sangrado pélvico, abdominal o torácico, sí. ¿Sí? Y hay que estar muy seguro de las decisiones que estamos tomando. Que todo esto debe suceder en menos de una hora. Miren, el shock hemorrágico va a causar prácticamente el 50% de todas las muertes en traumas, ¿sí? Entonces, una hemorragia es la primera causa de muerte, así hayas operado bien al paciente, porque yo puedo haber hecho una muy buena cirugía, pero yo tengo 30 días después de haberse realizado esta en que la mortalidad puede seguir elevada, ¿ya? Entonces, nosotros vemos mortalidad inmediata y mortalidad a los 30 días. Si a los 30 días no te moriste, excelente, ¿no? Tuviste un buen cirujano, un buen intensivista, pero el riesgo de mortalidad no disminuye hasta después de los 30 días de haberte accidentado. Ojo. Y miren, el 80% puede fallecer en el intraoperatorio, ¿no? Y no solamente eso, o sea, un gran porcentaje fallece al momento de la inducción de la anestesia. Entonces, otro tip, jamás de los jamases, o sea, y esos tienen que estar viendo ustedes a su anestesiólogo, nunca usen propofol en un paciente inestable, va a hacer paro.
Entonces, si le ven a su anestesiólogo poniendo una ampolla blanquita en un paciente inestable, deténganlo, digan, doctor, mejor ponga otro tipo, no cree que el paciente esté inestable, párenlo, porque a veces sí ha pasado de que hacen infartos por propofol en el momento de la inducción en un paciente inestable, ¿ya? Entonces, jamás usen propofol en una inducción en un paciente que esté inestable. Va a ser paro, ¿ah? Yo ya he visto tres paros por propofol en inestables. Y lean sobre propofol. Listo. Y el otro 50% de las muertes va a pasar en las primeras 24 horas. Y si se dan cuenta de que una cirugía sea exitosa, no solamente depende de que el cirujano opere bien, el cirujano puede operar bien, pero si tiene un mal anestesiólogo, no manejó los volúmenes, no manejó el medio interno, le puso propofol, el paciente se murió. ¿Qué más? Bueno, tengo un buen anestesiólogo, un buen instrumentista, un buen cirujano, un buen ayudante, todo salió bien, pero tengo un mal intensivista. ¿Qué va a pasar? Te vas a morir, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque fisiopatológicamente hay una tormenta de citocinas inducidas por el trauma y un trastorno de coagulación inducido por el trauma que me eleva la mortalidad, no solamente es el acto operatorio, ojo, ¿ya? Entonces, todo esto es potencialmente prevenible en un 95% de los casos. Entonces, vean este concepto, ¿no? Hemorragia no comprensible de torso. Ya, esto lo leen ustedes, vamos a pasar, nos hacemos tarde. Y miren, ¿alguien me puede explicar esta gráfica? A ver, ¿quién se atreve a darme una opinión sobre esta foto? Así rapidita. Chicos, ¿alguien? El número de gases, doctor. El Ya, volumen ese es que uno. ocupa las gasas en la sangre, doctor, ¿cuánto volumen también? Sí, claro. Entonces, ustedes tienen que saber un cometa, un dressing y una gasa, cuánto de sangre me puede absorber. ¿Por qué? Porque yo al contar esto, yo puedo sacar un volumen de cuánto ha sangrado durante la cirugía. ¿Sí me dejo entender? Y otra cosa, ¿por qué creen que unos dressing están más rojos que otros? Por la cantidad que ha absorbido la sangre, doctor. Puede ser. La Ya. hemorragia se ha ido controlando. No, más bien todo lo contrario. Aquí yo me asustaría. ¿Por qué? Porque si yo empecé con este color, acá hay dos cosas. Si se ha controlado, no tuviera el otro 50% de dressing de ese color. Tendría menos, ¿sí? Exacto. ¿Qué Está quiere quedándose, decir? Que ya no tiene glóbulos ya no rojos, no lo tiene estamos sangre. transfundiendo, ese paciente está muy hemodiluido, le están metiendo cloruro, entonces ya no pinta igual, la sangre sale más, ya no sale viscosa, sale así como agua, pero un tinte rojo clarito. Entonces, si yo veo esto y esto me dicen que es al final mi cirugía, yo me asusto, porque ya no tiene sangre ese paciente, está por morirse. Ojo, ¿ah? Entonces es muy importante eso. Y no solamente es esto, es cuantificar gasas y dressing y todo lo que estoy poniendo en mi colector que sale al momento de aspirar. A veces yo puedo aspirar, no sé, pues medio litro, pero veo 40 dressing empapados de sangre. Entonces no estoy diciendo, pues, no, sangró medio litro. Mentira, ¿no? Sangró casi 2,5 litros. Entonces es muy importante cuantificar esto. En otros lugares los pesan, ¿ya? Pesan los dressing antes de la cirugía, tienen un peso y luego empiezan a pesar uno por uno y van sumando y hacen su cálculo, ¿no? Pero ese es un mundo ideal, acá no, acá es al ojo. ¿Sí? Incluso hay máquinas, en el Perú sí tenemos, ¿ya? En el Hospital del Niño, hay esa maquinita que se llama Cell Saver, ¿ya? Que es un salvador de células en español, un Cell Saver. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa máquina está conectada al aspirador y lo que hace es un proceso como para que me entiendan, como una hemodiálisis rapidita, limpia todo y toda la sangre que está rescatando está siendo transfundida al paciente en ese momento. ¿Ya? Es un aparato muy, muy importante y sería ideal tenerlo acá, pero es costoso y no todos los hospitales lo tienen, pero sí lo tiene el Hospital del Niño de San Borja. Entonces, te permite rescatar sangre durante el acto operatorio, ¿no? Y bueno, también pues hay un aplicativo, hay una plataforma, lean esto, donde me permite estimar también la cantidad de sangre en mililitros, nivel de hemoglobina, y en base al conteo. Yo le pongo acá son 20 dressing y me da un estimado de cuánto se ha perdido, ¿no? Entonces es importante, eso sería interesante tenerlo en los celulares.
¿Qué más? Listo. No, y no todo acaba ahí. Entonces, vamos a correrlo rápido. Uy, ya chicos, voy a correr en 15 minutos, sí, rapidito. El 3% de los ingresos, hacer operaciones requiere de transfusión masiva. Tu paciente no solo se va a morir del trauma, se va a morir, ¿por qué? Por acidosis. Entonces, si yo tengo un grado 1 y grado 2 y estoy que sobrehidrato con cloruro, ¿qué voy a tener? Acidosis metabólica hiperclorémica, más la acidosis inducida por el trauma, estoy generando ¿qué? Aumento de mortalidad, ¿sí? ¿Qué más? Hipotermia, ¿no? Viene, se mandan a trauma shock. Trauma shock tiene aire acondicionado. Si alguien ha visto la temperatura del ambiente, está a 25 grados. Entonces, ¿cuánto tiene que ser la temperatura ambiental para yo empezar a sentir frío? ¿Alguien se anima? Vamos chicos, porque se nos está pasando la hora. Participen, por favor. Menos de 36. Depende, pues, de dónde estés, ¿no? Si estoy en Lima, 18 grados, no va a ser 35, ¿no? Pero en realidad son de 2 a 4 grados menos que la temperatura habitual. Entonces, si en Pucallpa pasamos a 36 y estamos a menos de 32, yo ya puedo empezar a sentir frío. Entonces, la hipotermia, tú entras en trauma shock que estás a 25, ¿qué le estás aumentando a este paciente? Coagulopatía inducida por el trauma y además, ¿qué cosa? Aumento de mortalidad. Esto se conoce como la triada mortal, ¿sí? Entonces, al aumentar la acidosis, yo estoy generando coagulopatía. El trauma mismo me genera coagulopatía. La hipotermia me genera coagulopatía. ¿Qué hago yo? Le meto más cloruro, más acidosis, ¿no? Lo pongo trauma shock a 25 grados, más hipotermia, más muerte. Va a UCI, en UCI también están con aire acondicionado y se muere. En un hospital decente, en un mundo ideal, que deberían tener mantas térmicas, ¿no? Incluso, no sé a cuántos de ustedes les habrán puesto bien en algún momento de su vida, pero cuando les pasan cloruro, ¿no sienten el brazo frío? ¿Por qué? Porque el cloruro está a temperatura ambiental, no es que esté frío. Y la temperatura de tu cuerpo, obviamente la central, está a 37 grados. Entonces, si yo meto algo a temperatura ambiente a algo caliente, voy a sentir que frío, ¿no es cierto? Entonces, me estoy enfriando la parte central, estoy bajando la temperatura. Entonces, si yo le paso 2 o 3 cloruros, se los paso a chorros, también le estoy generando, ¿qué cosa? Hipotermia. Y esa hipotermia me está llevando, ¿qué? A coagulopatía. ¿Se dan cuenta? Entonces, no todo es, lo operó mal el doctor, no. También cometen iatrogenias por desconocimiento, ¿no? Y acá está todo esto, lo van a leer, ¿ya? Hipotermia, que me produce la acidosis, la coagulopatía, etcétera. Vamos a seguir corriendo. Y eso es todo lo que pasa en el trauma. Viene el trauma, genera un sangrado, shock, hay hipoperfusión, hay una alteración del filtrado, se activa, ¿qué cosa? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué más? El péptido natriurético auricular, el péptido natriurético cerebral. ¿Qué más? Se transforma, ¿qué? El sistema de control de dolor, endorfinas endógenas. ¿Qué más? Se activa la cascada de coagulación. ¿Qué más? Aumento de proteína C. Esa proteína C me genera, ¿qué cosa? Hiperfibrinolisis, acidosis metabólica y un estado de hipocoagulabilidad. Pero paradójicamente tengo un estado de hipercoagulabilidad inducida por el trauma. Entonces, acá voy a ver dos cosas. Por un lado, estoy con una hemodilución porque estoy perdiendo factores de coagulación, plaquetas, lo que ustedes quieran por sangrado. Y por otro lado, se está activando la cascada inflamatoria que me está produciendo formación de coágulos. Y también funcionalmente tengo una alteración plaquetaria. ¿Por qué? Porque en el sangrado también estoy perdiendo calcio y para que las plaquetas formen coágulos por agregación, ¿qué necesito? Calcio. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente es pasarle glóbulos rojos, ¿sí? También hay que ver todo eso que está sucediendo a nivel molecular, ¿sí? Bueno, antes, hace 30, 40 años, se hacía este bypass, ¿no? Le tenían miedo al ombligo. Ahora no. Ahora es un corte directo y atravesamos el ombligo. Ya no se hace este canalito, ¿no? Eso se hacía hace 20 años para evitar que tengan hernias, pero ya se ha demostrado que eso es un mito, ¿no? Entonces, tipo de laparotomías, la más conocida es la sifopúbica, pero también puede estar acompañada de una subcostal o una esternotomía, o también podemos hacer el corte acá en el número 4, ¿no? Por la mitad, que se le conoce como Makuchi, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se amplían los cortes? Nosotros ampliamos los cortes para disminuir el tiempo de exposición. ¿Qué quiere decir? Y eso nos ha pasado el mes pasado, ¿no? El mes pasado hubo un paciente que ingresó por un trauma por PAF y un hemoperitoneo. Entonces hicimos la sifopúbica y tenía una lesión en colon a este nivel.
y estaba inestable, y no podíamos ingresar porque estaba súper complicado, la costilla estaba más abajo, y no podíamos entrar, entonces tuvimos que abrir, hicimos un 1 en el paciente, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer ese tipo de cortes para disminuir el tiempo operatorio. Ahora, cuando no puedes arreglar un sangrado, ¿qué hay que hacer? Packing, ¿no? Mete todos los dressing del mundo y pide ayuda. Compresión. Entonces, siempre hay que revisar el abdomen por cuadrantes, que lo puedes dividir en dos formas, ¿no? Como supramesocólico, o sea, todo lo del colon para arriba y todo lo del colon transverso para abajo, o dividirlo en 6 o 9 cuadrantes, como ustedes quieran, ¿no? Particularmente, ¿yo qué hago? Yo divido en 9 cuadrantes. Primero empiezo por acá y siempre sigo las manecillas de reloj, todo protocolizado. Segmento 1, segmento 2, segmento 3, voy acá, voy acá, voy acá, voy acá, subo y al final la zona menos sangrante. Pero si yo detecto, por ejemplo, que mi sangrado es más de zona 1, primero me voy a la zona 1 y de ahí parto y empiezo a revisar todo lo demás. ¿Ya? En cirugía de trauma todo tiene que ser protocolizado, a todos los pacientes les tienes que hacer de la misma manera. No es que primero reviso por acá hoy día, mañana al otro le reviso por acá, otro día empiezo por abajo, no, todo es metódico. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Ya, esto vamos a pasarlo, empaquetar, buscar la lesión, ya, esto ya, listo. Entonces, ¿cuál es mi finalidad? Controlar el sangrado, ¿no? Sea cual sea la causa, si es que yo no lo controlo, va a fallecer. Puedo controlar de dos formas, clampaje o presión, no hay más, ¿sí? Y ojo, si es que no tienes experiencia, no deberías llamar a alguien que sí pueda, ¿no? Porque a veces el inexperto lo que genera es mayor tiempo o puede complicar la situación. Ya hay maniobras que nos permiten ingresar a zonas complicadas, como esta, ¿no? La maniobra de Kocher, que tenemos que levantar todo el marco duodenal para entrar a los grandes vasos o a la porción posterior de la cabeza del páncreas, ¿sí? Esto es otro esquema, la maniobra de Kocher. Listo. Esto vamos a correrlo rapidito. Tenemos la maniobra de Cattell y Branch, que es esta. Mattox. Esta también es la Mattox. Tenemos que cortar todo lo que es la hoja de Tolt y llevamos el colon para el lado contralateral y podemos acceder al retroperitoneo. No lo hacemos tanto, ¿por qué? Porque hemos visto que todos los sangrados retroperitoneales, a no ser que sea una lesión de grandes vasos, se puede autolimitar, ¿ya? Se puede autolimitar. Listo, vamos a seguir pasando. Ya, eso lo vamos a correr. Ya, eso ustedes lo leen, chicos. Ya, este cuadro, ¿qué quiere decir? Que con esta maniobra yo puedo explorar esos vasos, ¿no? Pam, 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 pam. Ya, eso lo revisan ustedes. Esto también es lo mismo. Ya, trauma hepático. Depende. Si no ha habido una lesión de grandes vasos a nivel, llámese porta o las suprahepáticas, etcétera, se puede reparar con una rafía simple, se puede colocar componentes sintéticos, en este caso como hemocolágeno o colágeno, ¿sí? Que me permite mejorar la hemostasia. Y la otra maniobra es comprimir, colocar packing. Como pueden ver acá, se coloca sobre el hígado y debajo del hígado y se comprime. La ventaja del hígado es que el hígado está expandido debido a que la sangre entra y dilata todo, pero al momento de yo hacer la compresión puedo evacuar toda esa cantidad de sangre y privar al hígado de ese volumen sanguíneo. Y con la compresión pueda parar el sangrado. ¿Ya? ¿Hasta cuánto tiempo pueden estar esos dressing? Hasta 7 días. Pero a partir de las 48 horas, esos dressings se comienzan a pegar y adherir a la cápsula de Gleason, entonces son más complicados removerlos. Sí o sí es a partir de las 48, no, mentira, hay pacientes que pueden adherirse incluso a las 24 horas, depende mucho en realidad de la reacción inflamatoria de cada persona, ¿no? A los cuerpos extraños. Pero en promedio, en 48 horas ya tendrían que cambiar, de 48 a 72 horas tendría que cambiarse ese empaquetamiento, ¿ya? Entonces también hay clasificaciones, esta es la clasificación de 2020 del trauma hepático, entonces se clasifica como leve, moderado, severo, dependiendo de estos grados, ustedes lo ven. Igualito hay para el vaso, etcétera. Consideraciones importantes. Siempre hay que ver lesiones que se acercan a la cava, ¿no? Lesiones que se acercan a la cava son altamente con riesgo de mortalidad, ¿ya? La maniobra de Pringle me permite disminuir el flujo a nivel de la porta, ya si es accesible, esto lo pueden hacer con una pinza vascular, lo pueden hacer con unas ligas, incluso si no hay esas liguitas, se corta un guante,
el anillo que tiene el guante al momento de calzarse, se corta eso y se puede usar para hacer Pringle, ¿no? Ya lean qué cosa es la maniobra de Pringle, cuánto tiempo debe estar clampado un vaso, etcétera. También en traumas penetrantes hepáticos se puede usar cualquier mecanismo que me permita hacer compresión. Podemos usar parche de Piplon, en este caso puede ser Graham, Celan-Jones, etcétera, ¿no? También prótesis que hemos usado, en este caso sondas Foley, Drainage, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que me permita sostener el sangrado. Listo. Entonces, si continúa el sangrado, ¿qué tengo que hacer? Sí, resolver el problema. ¿Por qué? Porque probablemente sea un sangrado vascular considerable que pueda ser arterial y tendría que hacer una anastomosis, una reparación primaria o en todo caso un bypass o una derivación. Y si no se pudiese, se puede hacer un shunt a arteria-vena, ¿ya? Que es rarísimo, en verdad es muy complicado y son pocas personas las que lo hacen, en verdad. El paciente se te muere antes de que termines de hacer este procedimiento, ¿no? Pero sí hay maniobras, estas son las maniobras que les he dicho. Lo vamos a pasar rapidito. Listo, esto también lo leen. Acá me predice, por ejemplo, cuál es el segmento que más está afectado en un trauma penetrante, ¿no? Si se dan cuenta, ¿cuál es el que más se afecta? El segmento 6, ¿cierto? Listo. Vamos a seguir pasando. Ya, esto también, vamos a pasarlo, lo leen ustedes. Listo. También las lesiones vasculares se van a clasificar, ¿no? Esta es una lesión tipo A, una lesión tipo B. Miren la diferencia. ¿El A está a qué nivel? ¿A nivel D? ¿Qué vaso es este? ¿Alguien, chicos? ¿Alguien se anima? Acá está, lean. Suprahepática. Listo. Entonces, ¿de qué van a morir las personas? Sangrado que no se pueda controlar y de que haya falla hepática. ¿Por qué? Porque si hay por ejemplo, ¿qué pasaría si se lesiona la arteria hepática derecha o la izquierda? Si se lesiona una, no hay problema, ya se puede incluso hasta ligar y inmediatamente vamos a ver que el hígado colapsa, se va a hacer un color pálido blanco y posteriormente se va a abscedar, pues no se va a necrosar, se va a abscedar, pero todavía tendría el otro lóbulo para compensar y se va a dar una hipertrofia controlada en el tiempo y no haría problema. Y posteriormente se hace la hepatectomía de ese lado y problema resuelto. Pero si es en un tronco común, probablemente, ¿qué va a pasar? Falla hepática, ¿no? Los dos lóbulos van a caer y va a fallecer el paciente. Entonces siempre hay que determinar la gravedad del sangrado. ¿Cuándo es grave? Cuando esté sangrando por más de 20 minutos, esté acompañado de inestabilidad hemodinámica. Y miren, ¿qué quiere decir? Que transfunde un paciente y sigue sangrando, sigue sangrando, sigue sangrando. Si le he transfundido entre 8 a 10, es un sangrado grave que no se puede controlar, ¿no? Pues la mortalidad es elevada. Esto lo leen ustedes, vamos a seguir pasando. Hay pruebas de función hepática que se hace para ver inestabilidad. Otra cosa, la mortalidad va a ser casi cercana al 100% en lesiones pancreáticas, ya no se olviden de eso. Las fístulas del páncreas tienen una clasificación A, B, C, etcétera. Eso no es para que ustedes lo sepan, pero sí que conozcan, ¿no? Que las fístulas que se producen por lesiones por arma blanca o por paz en trauma son de muy difícil manejo y de una elevada mortalidad. Acá en Yarin hemos tenido ya 3 casitos de lesión de páncreas con una mortalidad del 100% en cada caso, ¿no? ¿Qué más? Hay que ver, pues, hematuria, pongo mi sonda y sale hematúrica, no te asustes, ¿no? A veces por el misma contusión puede sangrar un poco, puede ser por una contusión en vejiga, una contusión renal, y que posteriormente podría limpiarse. En caso de que no se limpie, ahí sí podríamos sospecharnos de un sangrado persistente y ya derivarlo al urólogo. Listo. Seguimos. Miren, el trauma esplénico también se va a dividir, ¿no? Tenemos grado 1, grado 2, grado 3, 4. Acá hay 2 escuelas. Una escuela conservadora,
en la cual yo me incluyo, yo opto por el manejo conservador en caso del trauma esplénico. ¿Qué quiere decir manejo conservador? De no hacer esplenectomía. No todo trauma esplénico tiene que terminar en una esplenectomía. ¿Por qué? Por las complicaciones que trae más adelante el no tener vaso, ¿no? Prácticamente se te considera un paciente inmunosuprimido, siempre tienes que poner tus vacunas contra neumococo, hemófilos, etcétera, ¿no? Entonces, de por sí ya el no tener vaso te va a traer muchas complicaciones. Acá se opta por dos conductas. ¿Cuándo yo saco un vaso? Cuando estamos hablando de un grado 5, ¿ya? 4 o 5, cuando hay lesión de ilio. Si hay lesión de ilio, esplenectomía. Pero de grado 3 para abajo, manejo conservador. Se puede hacer un packing, se puede colocar incluso hasta una malla, se puede suturar, pero la sutura a veces empeora el sangrado. Si ven que se ha formado un coágulo y ya no sangra, no toquen el coágulo se queda ahí, no se toca, ustedes remueven el coágulo y se abre el caño nuevamente. Entonces, aquí es mejor, si ven algo que ya no está sangrando y está con coágulo, así sea de medio litro, dejen ahí ese coágulo. Lo peor que puede pasar es que se forme pus, un absceso, y del absceso no se va a morir, le colocan un dren y va a salir todo por ahí. Entonces, yo considero que es más aceptable salvar el vaso a sacarlo o removerlo. Excepción a mi regla, cuando hay lesión vascular del ilio, ¿no? Si no, no. ¿Ya? Pero eso también va a depender de a quién le pregunten. ¿Sí? Acá gustos y colores para todos hay. ¿Sí? Entonces, esa es una clasificación ya de donde te dicen qué cosa hacer, cómo se considera, si es estable, inestable, penetrante. Léanlo, está muy bonito. Bueno, esta es la técnica que liberar todos los ligamentos. Acuérdense que el polo inferior del vaso está unido por el ligamento esplenocólico al colon. Eso va a ocasionar qué cosa, que desciende el ángulo del colon. Y lo más importante es no alocarse al momento de sacar el vaso. ¿Por qué? Porque hay variantes anatómicas vasculares, se puede dividir en 5 ramas, 3, 2, etcétera. Y lo más importante es que la cola del páncreas está muy adyacente al ilio. Entonces, si ustedes no tienen cuidado, se pueden llevar la cola del páncreas. ¿Sí? Listo. ¿Se puede hacer una reparación conservadora? Sí, si tiene sutura mecánica. Como les he dicho, a veces suturar ocasiona mayor sangrado. ¿Se puede aplicar la maniobra de packing? Sí. Yo aplico packing en trauma esplénico de cuando no es un sangrado abundante y me ha ido muy bien. ¿Se puede hacer una segmentectomía? Sí, con sutura mecánica. Va muy bien, no tenemos acá. Y también se puede colocar una malla que va a permitir que el coágulo se adhiera y forme una mejor contención. ¿Ya? Pero, nuevamente, mi excepción a esta regla es cuando haya lesión vascular asociada. ¿Sí? Listo. Y lo otro que les he dicho es que se puede hacer, ¿qué cosa es? Sembrar el vaso. ¿Qué quiere decir? Ya, yo le voy a sacar todo el vaso, le hago la esplenectomía y voy a agarrar un lóbulo del vaso grande, ¿no? Grande me refiero a más de 2 centímetros, y voy a sembrar ese vaso. ¿Dónde lo siembro? Lo voy a colocar en el peritoneo, en el epiplon, en el manto del peritoneo. Ya, estadísticamente hablando, si yo hago 2 siembras, una no se va a obsedar y va a tener irrigación por medio del epiplon. Va a haber una neovascularización y voy a tener un vaso ectópico. ¿Ya? Un vaso como si fuera un vaso accesorio. Entonces, no va a tener al 100% las funciones del vaso, pero sí puede hipertrofiarse y un poco que paliar la ausencia del vaso más grande, ¿no? Por eso es que se hace 2, 3, 4, 5 implantes dependiendo de, ¿ya? No es muy común, pocos lo hacen, ¿sí? También, esto es a lo que me refería. Se llama trasplante autólogo. Acá lo conocemos como siembra de vasos. Más fácil para nosotros hablarlo así. Si está reportado, si se hace. ¿Ya? Complicaciones. Sepsis, ¿no? Les he dicho, neumococo, hemófilos. Sepsis fulminante por estos. Mortalidad, miren, cercana al 70% en las primeras 24 horas. Por eso es que hay que vacunarse, ¿sí? Estos pacientes se consideran inmunosuprimidos, tienen que ir a un cuarto aislado, con mascarillas, etcétera, ¿no? Y miren, el riesgo de muerte, ¿no? Es bien alto, peor en jóvenes. Y el riesgo es a corto y a largo plazo. ¿Quiénes a la cabeza? Neumococo, hemófilos. ¿Sí? Listo. ¿Cuándo se vacuna? Después de los 14 días de la cirugía o antes del alta. ¿Qué más podemos saber? Trombocitosis post-esplenectomía, ¿no? Que es otro 70%.
Entonces, no hay diferencias en este caso de la trombocitosis a temprano, riesgo intermedio o tardío, que vendría a ser por el tiempo, ¿no? Menos de 48 horas, más de 72, etcétera. Pero sí también puedo tener, ¿qué cosa? Me aumenta el riesgo de trombosis, ¿sí? Aquí, miren, riesgo de trombosis y me va a aumentar a partir de las 72 horas. Por eso es que estos pacientes tienen que estar anticoagulados, ¿no? O por lo menos recibir profilaxis con enoxaparinina, ¿sí? Listo. Entonces, si yo a esto le voy a aumentar que el paciente no se va a mover, tiene fractura de cadera y todo esto, alto riesgo de TEP o de infarto o de un ACV por trombos, ¿ya? Por eso es importante trombolizar. Y creo que lo paramos acá porque esto es un poquito más avanzado para ustedes. Esto ya no les corresponde, ¿ya? Lo paramos acá. Sí, esto ya es más avanzado. Listo, chicos. Con esto terminamos la clase. ¿Alguna pregunta? Doctor, No, doctor, buenas claro. tardes. Sí. ¿El seminario se va a realizar? Si quieren, lo hacemos de una vez. No tengo problema. El detalle Ya, es mi agenda. Después va a ser complicado cuadrar ya, otro día. ya, doctor.